Es el inicio del año 2021, año del Señor. Y es un buen momento, un buen tiempo para que de una vez por todas definamos en nuestra vida qué es la iglesia, qué es la iglesia del Señor. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes están considerando que son miembros del cuerpo de Cristo. Y usted tiene toda la razón. Pero estos miembros del cuerpo de Cristo constituyen la iglesia de Jesucristo. Yo creo que si entendemos perfectamente lo que es la iglesia del Señor, tendremos una guía para vivir en esta tierra el tiempo que el Señor quiera, pero en este 2021 sepamos cuáles son las cosas que debemos hacer, partiendo de la idea de qué es la iglesia. Y yo quiero darle este mensaje como un regalo de parte del Señor, un regalo de Año Nuevo para la iglesia de Jesucristo, para usted que nos está escuchando o nos está mirando, nos está viendo. De manera que tomamos como base bíblica la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, que dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión
la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es real sacerdocio, es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe usted todo esto para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es un mensaje de 6 puntos. Si usted gusta tomar bosquejo, le diré que bajo el tema lo que es la iglesia, tendremos como punto número 1, linaje escogido. Como punto número 2, real sacerdocio. Como punto número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Número 5, para que anunciéis las virtudes. Punto número 6, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es que nos regresamos al punto número 1, linaje escogido. Linaje escogido. Linaje. Esta palabra sugiere un origen común, una sola familia. Somos miembros de una sola familia. Y me estoy refiriendo a la familia de Cristo, a la familia del Señor. Yo sé que usted, cada uno de ustedes, forman parte de una familia. No sé, la familia García, la familia Vázquez, la familia Martínez, la familia Hernández, yo no sé. Pero yo no me refiero a esas familias. Todas ellas constituyen una sola familia en Cristo. De manera que la palabra linaje significa una sola familia. Fíjese usted qué curioso que en el Antiguo Testamento los judíos se enorgullecían de ser linaje de Abraham. Así se lo hicieron saber al Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 verso 33. Ellos dijeron, porque nosotros linaje de Abraham somos, de lo cual se sentían orgullosos, pertenecer a ese linaje. Sin embargo, el apóstol San Pedro, en este pasaje, nos está diciendo o nos está presentando a la iglesia, pero la iglesia como un linaje superior al de Abraham, con permiso de los judíos, con permiso del pueblo hebreo. Lo quiero dejar bien claro. Esta familia, este linaje al que pertenecemos es un linaje superior al de Abraham. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? Si mis hermanos judíos me están escuchando, estarán seguramente en contra mía, porque ellos defendían su linaje a toda costa, a un precio de sangre. Se sentían tan orgullosos de ser linaje de Abraham, porque así se lo hicieron saber a mi Señor Jesucristo. Pero quiero repetir, nosotros, la iglesia de Jesucristo, la familia de Cristo, es un linaje superior, muy superior. ¿Por qué? Porque este linaje, fíjese lo que dice aquí, es escogido.
es un linaje escogido. Y este término escogido connota la idea de selecto, o sea, seleccionado. De entre todo lo mejor, hay algo mucho mejor que lo mejor, de lo cual mi Señor tuvo el placer, tuvo el cuidado de entre todas las naciones escoger, seleccionar. Pongo de ejemplo cuando se trata de representar a la nación mexicana en un campeonato mundial de fútbol. El técnico se da la tarea de escoger, es decir, seleccionar de entre 20 o 25 equipos de fútbol, seleccionar solamente 22 o 23 elementos que serán los mejores de todos ellos para representar al país de México. O sea, selectos, seleccionados. ¿Y qué le parece que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, es un linaje escogido, un linaje seleccionado? El pueblo de Dios se presenta en las santas, en las sagradas escrituras, como un pueblo selecto. Dice el Señor en Isaías capítulo 43, verso 20, mi pueblo, mi escogido. Así se expresa el Señor de nosotros. Mi pueblo, mi escogido. Gloria a Dios. Y en la primera carta del apóstol San Pedro, pero en el capítulo 1, verso 2, San Pedro dirige su primera epístola a los escogidos, escuche esto, a los escogidos según la presciencia de Dios. No presencia, sino presciencia. Presciencia de Dios. Es decir, dentro del conocimiento de Dios, el Señor escoge, selecciona a los que son su pueblo. Entonces, la iglesia de Dios es linaje selecto, linaje seleccionado, es decir, familia escogida por Dios. Gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios por esto, porque es un alto honor, es un alto privilegio. Pero allí mismo en la primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios que somos las piedras escogidas que componen el edificio. Capítulo 2, verso 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, gloria a Dios, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, es decir, seleccionada, preciosa, escogida y preciosa. Porque dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia de Dios? Linaje escogido. Y pasamos al segundo punto. ¿Qué más dice que es la iglesia de Jesucristo? Real, ¿qué? Estamos en el capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Fíjense que estas palabras son tomadas de Éxodo capítulo 19, verso 6, cuando Dios dijo, vosotros me seréis un reino sacerdotal, o sea, un reino de sacerdotes y gente santa. La misma idea ocurre en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el creyente es un sacerdote en el sentido
que tiene libre acceso a Dios. En ese sentido, somos sacerdotes, en que tenemos libre acceso a Dios. Bendito es el Señor. Somos la iglesia de Jesucristo, real sacerdocio. O sea, somos linaje escogido. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Cómo qué? Como sacerdotes. Somos un pueblo sacerdotal. Me quiero referir especialmente en esta ocasión a los maridos o esposos. Según la palabra de Dios, cada esposo en su hogar, en su familia, y ahora sí hablo de la familia, las familias diferentes que hay, es sacerdote de su familia. Sí, la Biblia dice que es cabeza del hogar, pero se está refiriendo principalmente al sacerdocio. Cada sacerdote en su hogar, con su familia, cada padre de familia es sacerdote. Real sacerdocio. Somos sacerdotes, un linaje de sacerdotes. Eso es lo que Dios dice que somos como iglesia. Pero luego pasamos al tercer punto. Dice la palabra de Dios allí mismo en el verso 9, capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿cómo? Nación santa. Fíjese, número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Todo está entrelazado, todo va en el orden. Número 3, nación santa. Estas palabras también son tomadas de Éxodo capítulo 10, verso 6, donde el Señor dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa, porque un sacerdote tiene que ser santo. No hay un sacerdote que no sea santo. Y santo en el sentido, en el buen sentido de la palabra, significa apartado del mal. Así de simple, apartado del mal. Entonces, como sacerdotes que somos como iglesia de Jesucristo, debemos de apartarnos del mal, porque esta es la voluntad del Señor para todos nosotros. Es decir, el pueblo de Dios es una nación santa porque está separada del mundo y consagrada exclusivamente a Dios. Por eso el Señor le llama nación santa, porque estamos apartados del mundo y consagrados exclusivamente a Dios. Así lo expresa la palabra del Señor en Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Fíjese que dice aquí que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Una nación santa está apartada del mal, separada del mundo, porque pertenecemos al Señor, al Santo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, para este año 2021, debemos separarnos del mundo y ser lo que exactamente el Señor dice que somos como iglesia, una nación santa. Ya lo sé, que hay mucha gente que no se preocupa por la santidad. Hay mucha gente idólatra, alcohólica, drogadicta, violenta, perversa, difícil, gente difícil. Pero ¿sabe qué? Que la iglesia del Señor es como la flor en el pantano.
porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la iglesia surge en medio del lodazal, en medio del pantano, como una nación santa, apartada del mal, apartada del mundo. Eso es la iglesia del Señor. Vamos a grabárnoslo en la mente y en el corazón, para asimismo conducirnos y comportarnos durante todo este año en el lugar donde el Señor nos ha puesto, porque allí donde el Señor nos ha puesto, Él quiere que florezcamos como una nación santa. Gloria a Dios. Y como punto número 4, dice aquí la palabra del Señor. Quiero repetir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya vimos linaje escogido, ya vimos también real sacerdocio, ya vimos lo que significa nación santa, pero ahora pasemos a la cuarta parte de este texto. Habla de un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Estas palabras son tomadas de Éxodo, capítulo 19, verso 5, donde dice: vosotros me seréis. Escuche esto, qué maravillosa expresión del Señor. Vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Seréis mi especial tesoro. Vea usted cómo el Señor ve a la iglesia, vea cómo nos ve a nosotros. No somos insignificantes. Él nos tiene en su mente y nos tiene un gran aprecio, al grado de que nos llama su especial tesoro. En otra parte de la Biblia dice que somos como la niña de sus ojos. Y la niña de nuestros ojos es apreciada, es guardada, es estimada, es cuidada, es protegida. El Señor nos ve como su especial tesoro. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, la palabra de Dios dice: porque tú eres pueblo santo. Está hablando el Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra lo reconozcan. Sepan que tú eres un pueblo especial, porque eres especial tesoro para Dios. Qué maravilloso cómo el Señor nos mira, cómo el Señor nos contempla. Somos algo especial para Él. ¿Lo habías considerado? ¿Habías pensado en esto? Que para Dios no pasas desapercibido, que todo lo que haces Él lo toma en cuenta, porque nada más te está observando. Así como la madre que recién ha debutado como madre y tiene a su bebé en sus brazos, y lo mira y lo contempla y lo vuelve a mirar y lo vuelve a contemplar y lo acaricia y suspira, aún teniéndolo en sus brazos, suspira por él. Así es nuestro Padre Celestial con su iglesia. Dice que somos su especial tesoro, gloria a Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra lo sepan, lo reconozcan. Y en Malaquías capítulo 3, verso 17, dice el Señor: y serán para mí especial tesoro. Serán para mí especial tesoro.
No te sientas deprimido, no te sientas solo, no te sientas como que tú no vales nada, como que nadie te toma en cuenta. Ciertamente, como seres humanos, a veces tenemos la sensación de que nadie se preocupa por nosotros, que a nadie le interesamos, que estamos aparentemente solos. Quiero decirte que si tú formas parte de la iglesia de Jesucristo, no estás solo. Dios está contigo y te ama y te aprecia y te quiere. Y ha dicho que tú eres su especial tesoro, que eres su pueblo especial, para que todos los pueblos lo sepan. Entonces la iglesia se presenta como un tesoro que Cristo ganó. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 20, verso 28 dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso somos su especial tesoro. Por eso somos su pueblo especial. Por lo que Él pagó por nosotros. El precio fue muy alto, porque fue su preciosa sangre, que fue su vida, que Él ofreció. Él ofreció voluntariamente para comprarnos, porque sois comprados a precio de sangre, a precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos su especial tesoro, por lo que le costó. Por eso somos su especial tesoro, por lo que le costó. Gloria a Dios. Dice en Tito capítulo 2, verso 14, el apóstol San Pablo dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Nótelo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos compró, nos lavó, nos purificó, quitó la impiedad, la iniquidad, y nos purificó para hacernos un pueblo santo, su especial tesoro, para hacer de Él un pueblo celoso de buenas obras. El cristiano, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, en el tiempo que viva, está hecho para hacer buenas obras. Y eso no de nosotros mismos, no nos forzamos. Esto es algo natural, esto es algo normal, puesto que somos un pueblo especial. Y de un pueblo especial no se puede esperar otra cosa más que puras buenas obras. Es decir, la iglesia, más bien la idea central es que la iglesia ha sido adquirida por Cristo, escuche esto, para ser propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad exclusiva de Dios, porque somos su especial tesoro. Y pasamos al quinto punto. Yo espero no aburrirle. Estoy tratando de así como un video se edita, estoy tratando de editar este mensaje a fin de que no nos cause fastidio o aburrimiento, pero que sobre todas las cosas lo tengamos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasamos al quinto punto. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿pero para qué? Todo esto para qué, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de Dios. Anunciéis las virtudes. Anunciéis. Esta palabra
anunciéis, más bien significa publicar fuera o por todas partes. Se ha malinterpretado la palabra predicar, porque las traducciones han dicho, id por todo el mundo pero realmente aquí la palabra que cabe es publicar. Id por todo el mundo y publicad. Y eso de publicar, cualquiera lo puede hacer. En el tiempo que se escribió la Biblia, los reinos, los reyes tenían heraldos. Y un heraldo era alguien que se dedicaba a proclamar, a publicar el deseo o la voluntad de su rey. Y salía del castillo, del palacio, con el edicto del rey en forma de pergamino. Y recorría todas las calles del reino, gritando así a pulmón abierto, gritando lo que el rey deseaba. Era un heraldo, él publicaba. Y en ese sentido, el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, el pueblo escogido, el especial tesoro del Señor, está llamado a publicar, es decir, a anunciar las virtudes de Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, el cristiano no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Y en ese sentido se convierte en un heraldo, en un proclamador, en alguien que publica aquello que ha visto y que ha oído del Señor. Dice las virtudes, para anunciar las virtudes. Esta palabra virtud connota la idea de excelencias, glorias, alabanzas. Eso significa esta palabra virtud o virtudes, excelencias, glorias, alabanzas. Eso es exactamente lo que es la iglesia, alguien que publica, alguien que grita, alguien que proclama las excelencias, las glorias y las alabanzas del Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor con todo nuestro ser. Allí donde se encuentra, alábele. Allí donde se encuentra, proclame su gloria, la gloria del Señor. Proclame las excelencias del Señor en este aplauso. Aleluya. Gloria a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque para esto hemos sido llamados. Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Esto es la iglesia de Dios. Esto es la iglesia de Dios. Un pueblo, una comunidad, un grupo de gentes que proclama, que anuncia las excelencias y las glorias y las alabanzas del Señor. Gloria a Dios. El rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, verso 2, dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios, que el altísimo Dios ha hecho conmigo. Eso es lo que debe de hacer el pueblo, porque es conveniente, conviene que declaremos las señales y milagros que el altísimo Dios ha hecho con nosotros. Y el cristiano siempre hallará cosas buenas que contar de nuestro Dios. Siempre tendremos palabras buenas que edifican, que transforman,
que regeneran, que bendicen, que guían. Sí, que bendicen a la demás gente. Sí, Señor, eso es lo que hace la palabra de Dios, dicha por la boca de la iglesia de Jesucristo, el especial tesoro del Señor. No se preocupe qué decir, no se preocupe qué hablar. Usted simplemente abra la boca y proclame las glorias y las excelencias y las alabanzas del Señor. Siempre habrá una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra que transforme, una palabra que reanime, una palabra que consuele, una palabra que levante, una palabra que active a la persona con quien usted tenga contacto. Desde luego que sí. Y aunque estamos en tiempo de pandemia y aunque no podemos visitar, pero a través de estos medios, a través de WhatsApp, a través de otros medios, sí podemos llegar a las personas, a las gentes, como lo estamos haciendo en este momento. Porque el propósito que tenemos en este lugar, desde este lugar, es bendecirlo a usted, en donde quiera que se encuentre. En donde quiera que nos esté mirando, bendecirle a usted a través de la palabra de Dios, porque estamos proclamando, anunciando las excelencias, las glorias y las alabanzas de nuestro Dios. Yo no me preocupo por qué voy a predicarle, qué voy a enseñarle, qué voy a decir. No me preocupo porque siempre hallaré cosas buenas que contar de mi Dios. Y si ya no tuviera que... y ya no hubiera material. Un día escuché a un predicador que ya tenía unos 30 años sirviendo a Dios, lo escuché decir que ya no tenía que decir nada, que ya le costaba elaborar un sermón o un mensaje, que ya lo había dicho todo en 30 años de ministerio. Y yo moví la cabeza porque no estuve de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Siempre va a haber palabra de Dios. Y escúcheme, toda una vida no nos alcanzará para agotar las palabras, los mensajes, los sermones extraídos de la santa palabra de Dios. Gloria a Dios, porque siempre habrá algo. Y si ya se nos agota todo, entra en acción el Espíritu Santo de Dios. Y Él pone palabras en nuestra boca, palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Y con esto llegamos al último punto de nuestro mensaje, de nuestro sermón. Dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, vamos a repasar todo el verso. Dice, mas vosotros sois, estamos en el verso 9, capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Listos? Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Consideremos primero las palabras que dice, de aquel que os llamó, de aquel que os llamó. El acto redentor de Cristo con frecuencia se presenta en las Sagradas Escrituras como un llamamiento, como un llamamiento del Señor. Quizás no tan espectacular como el caso de Eliseo cuando fue llamado. Digo espectacular porque lo fue. ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Pues la palabra de Dios dice que estaba él tranquilo, y de repente viene Elías y arroja su manto sobre él. Después Eliseo lo hace con otro que venía a ser siervo de él. Igual le arrojó el manto. Y al arrojarle el manto y cubrirlo, sintió el impacto del llamado, del llamamiento. Todos los que fueron llamados dejaron todo lo que estaban haciendo, a lo que se dedicaban, profesión, familia, todo, por acudir al llamado. Cuando mi Señor Jesús vino a esta tierra, nombró a 12 discípulos,
Y a cada uno de ellos los llamó. Estaba Pedro y Juan en la barca. Eran pescadores. Habían más con ellos. Y el Señor va pasando por allí y vea usted cómo los llama. Vengan, vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Eran pescadores de pescados. Ahora los iba a convertir en pescadores de hombres. Pero a lo que voy es la forma del llamamiento y la manera en que reaccionaron los que eran llamados. Dice la palabra de Dios, dejaron sus redes, dejaron sus barcas y le siguieron. Otra ocasión iba por la calle de la ciudad, el Señor caminando, y vio que estaba allí el banco donde se pagaban los tributos, y Mateo era el encargado. El Señor iba pasando y simplemente volteó a verlo y le dijo, Leví, sígueme. Fíjese qué manera de llamar. ¿Qué tipo de llamamiento? Y es que mi Señor no perdía tiempo en tratar de persuadir, de convencer a cada persona, convencerla con palabras, con argumentos, con metáforas. No, simplemente decía, sígueme. Fueron llamados y Dios los usó de una forma maravillosa. Somos llamados, la iglesia de Jesucristo es llamada. Él nos llamó, dice textualmente, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El acto redentor de Cristo con frecuencia se presenta en las Sagradas Escrituras como un llamamiento. Dice en la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 10, verso 1. Primera de los Corintios capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados por Él a la comunión con Él. Cuando estábamos en las tinieblas no teníamos comunión con Él. De manera que nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz para tener ahora comunión con el Señor. El mismo apóstol San Pablo, pero ahora hablando a los Efesios, en el capítulo 4, verso 4, dice, fuisteis también llamados a una misma esperanza, llamados a una misma esperanza, porque en las tinieblas no hay esperanza, pero cuando el Señor nos saca de las tinieblas, nos llama a una misma esperanza. Es decir, el llamamiento era necesario en una misma esperanza porque el hombre estaba lejos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, lejos de Dios sin esperanza. Pero ahora cuando le hemos seguido, tenemos esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que permanece hasta el final. Amén. Y dice, de las tinieblas, ¿sí? De aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. La conversión es una transición de las tinieblas a la luz. Dice en Efesios capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, porque en Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en el mundo, pero cuando el Señor pasó y nos llamó, nos trasladó. Hubo una transición en nosotros de la muerte a la vida, pero también de los ídolos a Dios. En Primera Tesalonicenses dice,
en el capítulo 1, verso 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Qué le parece esto? Éramos unos tontos. Lo vuelvo a repetir. Éramos unos tontos cuando servíamos a los ídolos. ¿Sabe usted por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que los ídolos entontecen a los que le sirven. No se extrañe usted que en una nación como la nuestra, con tanta idolatría, la gente se vuelve tonta y no respeta pandemias, no respeta disposiciones de las autoridades, las pasa por alto con tal de festejar a sus ídolos, ya sea el santo patrón de su pueblo, de su colonia, es un ídolo Judas, es un ídolo Guadalupe, es un ídolo el santo patrón y quienes los adoran se vuelven tontos. Mi Biblia dice que la idolatría los entontece. Por eso es que la palabra de Dios dice que nos ha sacado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de los ídolos a Dios y de la miseria al honor. Salmo 113, versos 7 y 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Se lo vuelvo a leer. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Sabe usted para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy recordando a David, después de que murió Saúl, porque Dios había decidido traspasar el reino de Saúl y poner como rey a David. Cuando David ya estaba instalado como rey y ya estaba gobernando, hubo un descendiente de Saúl, paralítico, porque cuenta la palabra de Dios que cuando la madre iba a darlo a luz, cayó en el piso y al caer en el piso se fracturó y quedó paralítico. Cuando Saúl muere, quedó desprotegido, totalmente desprotegido. No había quien lo cargara para acercarlo a la mesa para comer, no había quien le asistiera. Y fíjese la nobleza, el corazón limpio de ahora el rey David, no teniendo ningún compromiso con él, puesto que era descendiente de Saúl. David lo manda a traer. David lo manda a traer y lo trata como un príncipe y lo hace sentarse a su mesa y comer de los manjares del rey, sin reprocharle nada, sin decirles que tu padre fue un desobediente, es que tu padre fue mi enemigo, es que tu padre me persiguió como si yo fuera perro, es que tu padre hizo y deshizo. No, Señor, nada más, simplemente, es decir, como fruto de lo que hace la iglesia del Señor, los buenos frutos, David lo atendió. Todos los días que vivió hasta que murió, David tuvo un compromiso de ver por él. Esto es lo que hace la iglesia de Jesucristo cuando entiende que fuimos llamados, sacados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de los ídolos a Dios y de la miseria al honor. Con bastante razón, dice el Salmo 113, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Todo esto representa un cambio fundamental en la iglesia de Jesucristo.
Entonces, resumiendo, ¿qué es la iglesia de Dios? Actualmente es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito es el Señor. Qué definición tan más brillante de lo que es la iglesia. Pero, ¿estamos viviendo a la altura de esta dignidad? Yo espero con todo mi corazón que en este 2021 la iglesia al fin entienda qué es, para qué es, cómo es, y atendamos a la palabra de Dios y tengamos este precioso pasaje como una guía para conducirnos durante todo este año en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro por usted en estos momentos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús pongo en tus manos a la iglesia que tú amaste, por la cual tú te entregaste, por la cual derramaste tu preciosa sangre para limpiarla. Pongo en tus manos a todo miembro de tu iglesia, para que en este año que empieza, Señor, nos conduzcamos exactamente como tu palabra nos dice que debemos hacerlo. En el nombre de Jesús, yo bendigo desde este lugar a cada miembro de la iglesia. En el nombre de Jesús, yo declaro para la iglesia de Jesucristo un año de prosperidad, un año de bendición. Y aunque la tierra tiemble, y aunque haya terremotos y pandemias y cosas difíciles, yo declaro hoy que tu iglesia, Señor, la iglesia que tú llamas tu especial tesoro, la iglesia que tú llamas tu pueblo santo, escogido, Señor, lo tengas en la palma de tu mano. Y lo que tú tienes en tu mano, nadie, absolutamente nadie lo podrá arrebatar. Yo declaro felicidad, yo declaro prosperidad espiritual y material, yo declaro bendición, declaro vida eterna, declaro felicidad, declaro bienestar espiritual, declaro felicidad para todas las familias en todos sus hogares, y declaro que este año 2021 es el año, el tiempo de Dios para la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Iremos siempre hacia arriba y nunca hacia abajo, siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro sanidad divina, declaro bienestar espiritual, declaro crecimiento espiritual hasta llegar y alcanzar la estatura del varón perfecto, y declaro que tu iglesia, Señor, está preparada para tu venida. Ven pronto, Señor Jesucristo, tu iglesia te está esperando. Maranata, en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Muchas felicidades, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.